Muy buenos días, yogis y yoginis. Yo soy Verónica Bernal y os doy la bienvenida al podcast de Yogate, en el que hablamos de estilo de vida yogi, es decir, de cómo practicar yoga dentro y fuera de la esterilla. Cuerpo, mente, filosofía, alimentación, consejos para el día a día y mucho más para una vida plena, llena de bienestar y de paz interior. Hoy, episodio número 122, vamos a hablar de mindfulness. Vamos a ver qué es exactamente el mindfulness, de dónde viene. ¿Es lo mismo que la meditación? ¿No es lo mismo que la meditación? En yoga practicamos mindfulness. Bueno, vamos a ver un poco estas dudas que son las típicas que surgen y que me preguntan los alumnos cuando sale este tema. Pero antes de empezar, te voy a invitar a pasar por enyogate.com, donde encontrarás la escuela online, en la que te enseño a tener una práctica personal, adaptada a tus necesidades, con una guía clara para recuperar tu paz interior y vivir con mayor propósito gracias al yoga, la meditación y el camino del autoconocimiento. Por ejemplo, esta semana en la mentoría Samadhi estamos trabajando el Ashtanga Yoga de Patanjali. Nos hemos metido directos en filosofía y vamos a ir desglosando este sistema, este camino que nos presenta Patanjali en sus Yoga Sutras. Pues en las próximas semanas vamos a ir viendo cada uno de ellos, los vamos a ir desglosando y los vamos a bajar a tierra. Sobre todo en lo que hacemos es traerlo al día a día para que nos sea muy, muy útil. Y si te apetece unirte, solamente tienes que entrar en enyogate.com. Como te adelantaba en la introducción, hoy vamos a hablar de mindfulness, vamos a meternos de lleno en el tema ya. Y hay cierta confusión sobre el mindfulness, sobre qué es exactamente, si tiene o no que ver con el yoga, con la meditación, etc. Entonces, vamos a empezar por el principio, porque todos hemos oído mindfulness últimamente, de unos años ya para acá se escucha mucho, hay veces que lo recomiendan incluso sanitarios, psicólogos, médicos, etc. Se lee muchos libros de autoayuda, en las empresas se está implementando mucho también, las aplicaciones que también nos podemos descargar. Y bueno, ¿qué es? ¿Qué estoy haciendo cuando estoy haciendo mindfulness? ¿Estoy meditando? ¿Estoy haciendo algún tipo de práctica oriental? ¿Es una práctica médica, clínica? ¿Qué es esto exactamente? Bueno, pues vamos a ir a una situación cotidiana. Imagínate, esto pues nos pasa a todos, a mí me pasó el otro día, pues que iba en casa, llegué a la cocina y dije, ostras, ¿a qué he venido yo aquí? Bueno, pues esto nos pasa a todos. ¿Por qué? Porque no estamos en lo que estamos, que se suele decir, porque estamos haciendo una cosa y pensando en otra. Entonces, ¿qué sería practicar mindfulness? Estar haciendo una cosa y pensando en esa cosa, con los 5 sentidos en esa cosa. Mindfulness se suele traducir como atención plena. Pero claro, esto a veces dices, uy, atención plena. ¿Es concentración ahí? Bueno, depende. Depende de lo que estemos haciendo, porque mindfulness se puede hacer en la vida cotidiana y se puede hacer sentados en un zafu, en una silla, en lo que sea. Entonces, volvemos al mito de la mente en blanco, no es dejar la mente en blanco, tampoco es relajarnos. Aquí también nos encontramos, sobre todo en las aplicaciones, son algunas veces muy confusas porque, no necesariamente están hechas por expertos y muchas veces lo que se supone que son sesiones de mindfulness, lo que están haciendo realmente son relajaciones, simplemente. Entonces, a veces todo lo que encontramos como mindfulness o como meditaciones no son meditaciones, no son mindfulness tampoco, y lo que son más bien relajaciones, que está muy bien, pero que es otra cosa diferente. Tampoco es pensamiento positivo, aunque puede ir de la mano, se puede trabajar en conjunto, igual que se utiliza en otras muchas, como una herramienta más, ¿no? En conjunto con otras. Entonces, mm, ¿cómo funciona realmente el mindfulness? Pues como os decía, se puede hacer sentado en un zafu, en una silla, en una postura de meditación, y ahora veremos por qué. O se puede hacer en la vida cotidiana mientras estamos haciendo una tarea, prestándole toda nuestra atención.
despertando nuestros 5 sentidos en eso que estamos haciendo. Por ejemplo, cocinar, por ejemplo, el trabajo que estemos haciendo, por ejemplo, cuidar de nuestras plantas, o por ejemplo, si estoy acariciando a mi gato, mi perro que vive conmigo, estoy con los 5 sentidos en ello. Entonces, es estar con toda tu atención, todo tu ser en lo que está sucediendo. Pero puede ser simplemente en tu respiración, por ejemplo, que es una de las prácticas más comunes. Y esto nos empieza a sonar a meditación. Cuando yo medito en mi respiración, le estoy prestando toda mi atención a la respiración. Entonces, ¿mindfulness es lo mismo que meditar? Bueno, pues vamos al origen. ¿De dónde viene esto? A ver, el nombre de mindfulness es moderno, pero esta práctica viene de prácticas contemplativas orientales muy antiguas. Viene del budismo, viene del yoga también, sobre todo del budismo, pero en yoga se practica también. Igual que en ambas corrientes, disciplinas, como lo queramos llamar, se practica meditación y algunas muy parecidas, a veces los mismos mantras coinciden, pues por cercanía, porque tienen mucho en común. Y la atención plena, porque no se llamaba mindfulness en la antigüedad, es un término como podemos darnos cuenta, es un término anglosajón. Bueno, pues esa atención plena se practica muchísimo en estas disciplinas. Lo practicamos mucho en yoga y se practica mucho en el budismo. El mindfulness está mucho más basado quizá en el budismo, pero como os digo, comparten muchas prácticas, tienen mucho en común. La meditación, por ejemplo, hay muchas meditaciones que se parecen mucho e incluso coinciden. Entonces, ¿qué sucedió? ¿De dónde sale entonces el mindfulness? Porque entonces estamos llegando a la conclusión que mindfulness es meditación. Pues bueno, es una práctica meditativa, sí. Sobre los años 70 se acuñó este término y se popularizó en Occidente asociado al trabajo de un médico, de un investigador, que desarrolló un programa de, a ver si lo sé decir en español, de reducción del estrés basado en mindfulness. Son unas siglas que veremos como MBSR, que en inglés es Mindfulness Based Stress Reduction, o como se pronuncie, perdonad mi inglés. El investigador se llamaba John Kabat-Zinn y bueno, pues popularizó esta técnica a través de un libro, bueno, una serie de trabajos que bueno, hizo que se diera a conocer en Occidente y se fuera adoptando también por los sanitarios, por los médicos, psicólogos y demás. Entonces, lo que hizo fue como traducir de alguna manera estas prácticas a un lenguaje más clínico, más accesible al mundo occidental y quitó toda la parte religiosa que tiene el budismo. Sí que conserva cierta parte de filosofía oriental que comparten tanto el budismo como el yoga, por ejemplo, como por ejemplo puede ser la práctica de la compasión, que es muy importante dentro de mindfulness. Y bueno, se hicieron ciertas prácticas más, con un lenguaje más occidental, de manera que nos fuera más cercano y bueno, más accesible. También bueno, se han ido haciendo muchos estudios, se ha ido viendo la eficacia que tiene sobre el sistema nervioso, a nivel físico, a nivel hormonal y demás. Y bueno, se ha ido haciendo cada vez pues, una herramienta más del día a día en consultas en las que nos recomiendan ciertas técnicas para, por ejemplo, controlar el estrés, ansiedad y demás. Además, se ha ido llevando también al ámbito empresarial, porque una de las cosas para las que va muy bien, tal como hemos dicho que es lo que se hace, es para la concentración. Mindfulness también nos ayuda mucho a despertar la creatividad. Entonces, estos son herramientas que son muy útiles a nivel de empresa. Y en muchas empresas que tienen un nivel muy alto de estrés, bueno, ya prácticamente en cualquier empresa hay un nivel alto de estrés, en cualquier trabajo, pero bueno, empezaron sobre todo en empresas en las que había niveles altos de estrés en la plantilla,
para que, pues bueno, fueran controlando ese nivel de estrés que al final da muchos problemas de pues, bajas, por ejemplo, por ansiedad, por estrés y demás, molestias por tensión en la espalda, por ejemplo, cuello. Entonces, como en mindfulness se trabaja tanto esta atención plena como la relajación también, ambas prácticas forman parte de mindfulness, aunque se llamen de otras maneras. Habréis oído a lo mejor el escáner corporal, si lo conocéis, si habéis practicado alguna vez. Y todo esto, bueno, pues está bajo ese paraguas del mindfulness. Entonces parece que es una cosa aparte. Y que muchas veces a mí me ha pasado, ¿no? Que ha venido algún alumno, yo sí sé hacer mindfulness, lo he practicado, pero yo no sé meditar. Al final estamos viendo que es lo mismo, viene de ahí, solo que bueno, le han quitado algunas cosas, le han cambiado un poco el lenguaje, pero es la misma disciplina. Le faltarían algunas cosas, ¿no? O bueno, lo veríamos un poco cojo a lo mejor desde un punto de vista más global, pero la herramienta en sí va súper bien, funciona muy bien para controlar el estrés, la ansiedad. Y sí, como les digo a estos alumnos cuando vienen, y bueno, como podemos comprobar por sus orígenes, tiene todo que ver con la meditación. De hecho, sin deciros nada, yo podría dar una práctica de meditación tal cual, sacada del yoga, y sería, por ejemplo, una meditación en la respiración. No variaría demasiado o nada con una práctica de mindfulness en la que hacemos lo mismo. Es lo mismo, nos sentamos en la misma postura, nos centramos en la respiración, trabajamos los sentidos para interiorizar y después nos centramos en la respiración. Misma práctica. Entonces, ¿qué tiene que ver con el yoga? Mucho, porque como veis, tiene mucho en común. Si miramos además los textos clásicos del yoga, aunque no sea una práctica tal cual así descrita, sí que nos hablan estos textos y bueno, la disciplina del yoga se la cogemos y empezamos a estudiarla, como os decía al principio, que estamos estudiándola ahora en la mentoría Samadhi, pues nos encontramos el mismo entrenamiento mental, porque el yoga pretende entender la mente, pretende comprender la mente, pretende explorarla, pretende sanar las emociones, pretende ayudarnos a encontrar ese equilibrio, y todo esto lo tiene todo en común con el mindfulness. La atención plena, el sacar el yoga de la esterilla, es lo mismo. Estar presente, lo que decimos muchas veces, estar presente, estar en el aquí y en el ahora, eso es atención plena. Cuando estamos en una postura, si nos vamos a la práctica puramente de la esterilla y estamos en una postura, estamos desarrollando la atención plena, estamos trabajando con esa atención plena, porque estoy pendiente de mi cuerpo, de mi respiración, de qué está sucediendo dentro a nivel emocional, de qué pasa en mi mente, y estoy con todos los sentidos atento a lo que está sucediendo dentro de mí. Eso es atención plena y eso es mindfulness. Entonces, se trabaja de diferentes formas, lo mismo. Entonces las personas que practicamos yoga, ¿estamos practicando mindfulness? Sí, aunque no lo llamen, en el yoga no se llama así, pero sí estamos practicando lo mismo. Entonces, vamos a ver cómo llevar esto al día a día, porque ya hemos dicho que nos podemos sentar en el zafu a meditar o hacer mindfulness, como queramos llamarlo, o la técnica que queramos coger, o lo podemos hacer en la esterilla. Pero lo interesante, ¿cómo lo llevo al día a día? Vamos a retomar con lo que os he hablado al principio, como es tener la atención, los 5 sentidos en lo que estoy haciendo, que podía ser, hemos hablado de cocinar, del trabajo, acariciar a mi mascota, todo esto. Bueno, pues vamos a ver pequeñas cosas que podemos hacer para empezar a despertar esta atención plena en nuestro día a día, que es lo interesante. Si queremos aprender la práctica formal, pues sencillamente nos hacemos unas clases, un curso. En Yogate, por ejemplo, tenemos el curso de meditación y mindfulness, mente en calma, mente feliz, en la que lo trabajamos en profundidad, pero también en las clases de yoga lo estamos trabajando. Estamos diciendo que mientras hacemos asana, las posturas, también lo estamos trabajando. Pero ¿cómo lo llevo al día a día? Entonces, y soy principiante, por ejemplo, nunca he hecho esta práctica, ¿cómo puedo empezar? Porque lo importante no es hacerlo perfecto, ya iremos perfeccionando, ya iremos entrenando, pero ¿cómo empiezo?
Pues vamos a empezar llevando la atención a pequeñas cosas. Llevando la atención a cosas como, por ejemplo, mm, cuando vamos caminando por la calle. Vamos caminando por la calle y vamos observando, en vez de estar pensando en otra cosa, ir con los cascos puestos, con la mente abstraída, que al final vamos en piloto automático, como yo os decía, que fui a la cocina el otro día y no sabía que había ido porque iba pensando en otra cosa. La mayoría de las veces que vamos por la calle vamos pensando en otra cosa. O vamos con eso, con los cascos, escuchando música, un podcast, un lo que sea. Si me vais escuchando a mí, esperar a terminar y luego hacer la práctica. Pero en fin, vamos como abstraídos, ¿no? Y muchas veces, de hecho, pues tropezamos con alguien o no prestamos atención incluso a un paso de peatones o pasan estas cosas a veces, ¿no? Pues vamos a ir caminando por la calle con todos nuestros sentidos. Es decir, prestando atención a cada paso que voy dando, a la textura del suelo, a si, por ejemplo, caen hojas de los árboles, a los colores que hay alrededor. A veces pasamos por los sitios y de verdad que no nos damos cuenta de todo lo que hay alrededor. Hay veces que pasas y dices, ostras, esto estaba aquí y no me he dado cuenta. Esto nos pasa muchísimo. Pues vamos a ir observando todo lo que tenemos alrededor, los colores que hay, los olores, la sensación. Ahora, por ejemplo, está cambiando la luz porque empieza a acercarse el cambio de estación y cambian los matices de lo que vamos viendo cuando estamos por la calle. Bueno, pues prestando la atención a todo eso, ya estamos practicando atención plena, ya estamos practicando mindfulness. Es una práctica informal de mindfulness. Que no todo es este tipo de prácticas informales. Es muy importante que nos sentemos ya luego en silencio tranquilamente en casa, pero esto es una manera de empezar a ponernos en contacto con ello. Una práctica muy típica es cocinando. Por ejemplo, yo estoy cortando en la tabla de cortar y presto atención a cada corte, a cómo suena, a cómo voy haciendo y están todos mis sentidos en esto que estoy haciendo. O a cómo estoy removiendo, cómo huele, los sonidos de la sartén, del chisporroteo, de la comida cocinándose. De nuevo, todos los sentidos, toda mi atención está ahí. Entonces, si te das cuenta, esto lo podemos hacer con cualquier cosa, nuestro cuerpo, prestarle atención a nuestro cuerpo, la respiración, a lo que sea. Si te das cuenta, esto no es una manera de abstraernos y de escaparnos de la realidad, es todo lo contrario, es estar presente en nuestra realidad, estar presentes en nuestras vidas, que a veces, no sé si os pasa, a mí me pasa a veces, que estoy más en piloto automático y voy más corriendo y demás, pero hay veces que siento que la semana se me ha pasado en un nada, en un segundo. Y dices, ostras, ya es viernes, ¿qué ha pasado durante la semana? Pues ha pasado que no estaba atenta, que he estado abstraída en mil cosas, que he ido haciendo cosas pero pensando en otras y se me ha escapado la semana y no la he saboreado, por así decirlo. Pero si yo estoy más despierta, mi mente está más despierta, mis sentidos, mi atención está haciendo este trabajo de atención plena, voy a saborear, por así decir, cada momento mucho más. No os digo nada si esto lo aplicáis cuando estáis con vuestra pareja, con vuestros hijos, con vuestra familia, amigos, en cada experiencia que tengáis. Va a ser mucho más plena. Nos va a dar mucha más información, nos vamos a conocer mucho más, porque claro, la atención plena, el mindfulness, no nos vamos a quedar solo en lo superficial. Y esto quizá es lo que me gusta más del trabajo, bueno, depende de la persona que te enseñe, pero a mí, por ejemplo, en el yoga me resulta más completo porque, como os decía, tiene una parte más filosófica, tiene, bueno, muchas otras cosas, el trabajo del cuerpo, bueno, en fin, cada uno nos gusta por dónde hemos empezado, pero bueno, ya os digo que esta atención plena forma parte del sistema del yoga también. Pero toda esta parte de autoconocimiento, que a mí, por ejemplo, me gusta muchísimo. El darnos cuenta de qué pasa. ¿Cómo estoy reaccionando a estas cosas que me están diciendo, que me están sucediendo? ¿Qué pasa dentro de mí cuando las circunstancias son de una manera o son de otra diferente? El estar atentos nos va a dar mucha información. Y luego, pues bueno, pues como os decía yo en la parte del yoga, que hay mucha filosofía y demás, pues es la experiencia la que va a completar esa filosofía, la que le va a dar sentido a esa filosofía. Si no, también esa parte se queda un poco coja, ¿no? Porque al final todo, lo más importante es la experiencia. En yoga
hay un dicho, ¿no? Vale más un gramo de práctica que toneladas de teoría. Y es así, porque es que la experiencia es la que nos transforma, nos da la información, la que nos hace conocernos, la que nos descubre lo que hay dentro. Y en la atención plena, en mindfulness, es tal cual, es estar presentes, estar despiertos en cada momento de tu vida. Entonces, bueno, no es una fórmula mágica, no es como una pastilla, no es como darle un botón, pero es un gran pilar, una gran herramienta en la que apoyarnos en el día a día, en la práctica informal diaria, en lo que yo llamo practicar yoga fuera de la esterilla. Y para el estrés, para la ansiedad, maravilloso. De hecho, bueno, ahí está el hecho de que tú vas al psicólogo y muchas veces lo que te recomienda es practicar mindfulness. De hecho, bueno, en el centro de yoga que yo tenía presencial, la profesora de mindfulness era psicóloga, por ejemplo. Y se recomienda muchísimo, hay mucha literatura, hay muchos estudios científicos y todos respaldan este efecto beneficioso. Entonces, bueno, como te decía, es un pilar. Vamos a empezar, aunque sea por este poquito, de ir en el día a día dándonos cuenta. No se trata de hacerlo perfecto desde el primer momento, que siempre a veces decimos, bueno, pues como no sé, pues no empiezo. Empieza, el caso es empezar, empieza por esto, empieza por darte cuenta. Ahora mismo, en este preciso momento, date cuenta de lo que hay a tu alrededor, de qué textura tienen las cosas, de qué temperatura hay en el aire, qué colores, qué luz. Empieza por darte cuenta de estas pequeñas cosas, que al final son las más importantes. Siempre los detalles, siempre digo, los detalles son la clave, ¿no? Para todo. Pues date cuenta de todo esto e empieza por ahí y lo vas entrenando. Este es un entrenamiento que es a poquitos y según lo vayas entrenando se va a hacer natural en ti, pero hay que ir entrenándolo al principio. Así que espero que con todo esto te haya inspirado a empezar a prestarle ese poquito de atención, esa atención plena a tu día a día. Y si te apetece, luego ya profundizamos, como te decía antes, en yoga te puedes hacerlo. Y espero que de verdad te ayude, porque es una herramienta muy, muy, muy útil. Y lo dejamos hoy aquí porque podríamos hablar de este tema larguísimo y tendidísimo, pero lo vamos a dejar hoy aquí, que ya se nos ha alargado un poquito, así que te agradezco, como siempre, que hayas decidido compartir este ratito de yoga conmigo. Me encantará que me dejes un comentario en Spotify, en YouTube o en nuestro canal de Telegram. Y sobre todo, muchas gracias por unirte a la escuela online en enyogate.com, porque de esta manera lo que hago cobra sentido. Y además me ayudas a que pueda seguir ofreciendo espacios como este. Te espero en el próximo episodio. Que tengas un día estupendo, consciente y lleno de sentido. Namaste.